Se cumplen 20 años de la guerra de Kosovo y hablamos de todo ello con nuestro analista internacional y militar en excedencia, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se desencadenó la guerra de los Balcanes? Pues básicamente con la creación de Yugoslavia, ¿no? Ese estado que se creó tras la Primera Guerra Mundial en 1918 y que era absolutamente artificial, creado de la nada, en el que se unía a la fuerza diferentes estados de diferentes etnias, como croatas, serbios, bosnio-musulmanes, eslovenos, macedonios, montenegrinos, algunos de ellos con una larga y dilatada y sólida experiencia histórica independiente, ¿no? E incluso religiones, ¿no? Católicos, ortodoxos, musulmanes, y hecho de ese batiburrillo se creaba bajo la hegemonía unívoca de los serbios, ¿vale? De Serbia. Los demás, lógicamente, este polvorín era un polvorín que, bueno, que fue estallando, no lo aceptaron prácticamente ninguna de esas etnias, y no hubo año que no hubiera revueltas, protestas, luchas e incluso masacres, principalmente por parte de los serbios. Este Estado yugoslavo termina al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, en el año 41, 2 años después de iniciarse, en el año 41 hasta el año 45 desaparece Yugoslavia, y lo que hay es una guerra civil dentro del contexto de Guerra Mundial, una guerra civil que es lo que nos interesa ahora, lo que ocurre dentro de las poblaciones, independientemente de que estuvieran los alemanes, luego llegaran los rusos, de que estuvieran los italianos, etcétera. Lo que había una guerra civil en la que por un lado estaban los croatas fascistas, por otro lado estaban los partisanos comunistas, por otra parte los serbios chetnik monárquicos y un largo etcétera, ¿no? Que se mataron entre ellos y lucharon entre ellos, unos para volver a recuperar la Yugoslavia y otros para mantener su independencia, ¿no? Como el caso de los croatas. Y entonces termina la Segunda Guerra Mundial y del año 45 al año 92 vuelve otra vez a la existencia de Yugoslavia, se vuelve a recrear ese estado prácticamente igual, otra vez bajo el yugo serbio, no es aceptado por ninguna de las otras partes, y estas guerras en el año 91 se inician por un deseo de libertad de esas repúblicas. Dentro de lo que era Yugoslavia se componían, igual que en la Rusia soviética, de repúblicas, que bueno, eran provincias. Se provoca por un deseo de libertad de esos pueblos frente a los serbios, y un deseo que, empezando por una, se va contagiando sucesivamente año tras año al resto de repúblicas hasta que, bueno, desaparece Yugoslavia. ¿Continúan las presiones étnicas, religiosas y políticas entre los pueblos serbio y albanés 20 años después? Sí, absolutamente sí. En el Kosovo independiente, al 15% de serbios que había en el momento de esa independencia se han convertido en un 8%, y esto por medio de persecución, ¿no? Y esa persecución sobre ese 8% de serbios que permanecen continúa, ¿no? Es una violencia política, es una violencia social y en muchas ocasiones una violencia física, y recientemente en estos años 2017 y 2018 se han dado muchos casos, ¿no? Y son por motivos políticos y religiosos, porque no hay que olvidar que la población albano-kosovar, que es la principal, es la mayoría, son musulmanes con una importante presencia de islamización en el país. No dejan de ser, tanto la policía como el ejército, herederos de ese grupo terrorista que comenzó, porque la guerra comenzó por una revuelta con un grupo con tintes y prácticas terroristas, y son esos los que se han convertido en los amos y señores de ese nuevo Kosovo independiente. Por lo tanto, ese sería el origen. Y luego Serbia, por otro lado, no reconoce la independencia de Kosovo, ¿no? Pero no solamente ellos, no le reconoce una larga parte, yo diría que 2/5 partes de los países del mundo actualmente no reconocen la independencia de Kosovo. Por lo tanto, Serbia no es algo extraño, incluido España, que no lo reconocemos, ¿no? Tampoco esa independencia. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la guerra de los Balcanes de finales de los años 90 con lo que sucedió en los 99 con los bombardeos de la OTAN en Belgrado? Bien, pues las guerras que se iniciaron en el año 91 y terminaron en el año 95, esos cinco años de guerra, que son las guerras de Eslovenia, la guerra de Croacia, la guerra de Bosnia, fueron guerras de independencia o de recuperación de independencia de países que lo habían sido, que habían perdido esa independencia por la existencia de Yugoslavia, ¿no? Sobre todo en el caso de Eslovenia y Croacia es evidente. En el caso de Bosnia es más complicado, porque Bosnia como entidad realmente no tenía una entidad sólida, ni étnica, ni religiosa, ni política en el pasado, por lo menos digo ya seria. Y es evidente que los serbios intentaban mantenerse en Serbia, mantener Yugoslavia, los croatas vincularse a esa nueva Croacia independiente, reunirse con esa Croacia independiente, y los musulmanes, que no tenían un Estado matriz al que unirse, lo que buscaban un Estado propio. Al final es lo que han conseguido, ese Estado propio. Los bosnios
y bueno, todos los demás, los serbios y musulmanes, están ahí, ¿no? Pero Kosovo es muy distinto. Kosovo empieza muchos años después, ya en el año 98, y dura hasta el 99, y Kosovo es una guerra de independencia de una región que nunca lo ha sido, que no tiene ninguna base histórica sólida, todo lo contrario, forma parte milenaria de Serbia, es más, se considera el origen de Serbia, Kosovo, ¿y qué ha ocurrido? Que durante décadas y centenas de años, la migración albanesa a esa región más rica, dominada Serbia, esa región Serbia, migración albanesa, y la natalidad superior de la etnia albano-kosovar, hizo el resto hasta que se convirtieron en mayoría. En el año 99, como dices, hay una serie de bombardeos. Al principio empieza una guerra entre Kosovo, entre los serbios, un conflicto interno en el que intentan aplastar esa rebelión kosovar, y al final se mete la OTAN, ¿no? La comunidad internacional hizo en Kosovo lo que no hizo durante todas las guerras yugoslavas previas, que es intervenir con fuerza, y cuando lo hace con quien no debe, ¿no? Porque se centra en un Estado soberano, en un asunto interno que era suyo, contra unos rebeldes con tintes terroristas, ¿no? Y la OTAN básicamente se dedicó a bombardear y por lo tanto a matar serbios, unos 1.200 militares y a unos 600 a 6.000 civiles. Esas diferencias, pues lógicamente según quien lo diga, ¿no? Entre 600 y 6.000 civiles y 1.200 militares serbios murieron, no en la guerra, sino en la confrontación con la OTAN, ¿no? Y España tristemente participó de esto, y todo hay que decirlo. La orden fue nefasta y fue una orden política que no quita que los militares cumplieron, como siempre, con su deber de forma perfecta. En ese sentido, no me gusta que lo hicieran de forma perfecta bombardeando Serbia, pero eran las órdenes que se hacían entonces. Era una guerra que probablemente no fuera nada justa, pero el sentido del deber de los militares hizo que cumplieran esas operaciones, en este caso el Ejército del Aire principalmente, y lo hicieron con la mayor de las satisfacciones. Pero repito, participamos en una guerra de la OTAN que fue absolutamente injusta. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este informativo y buenas noches. Buenas noches.